En Barrancabermeja al Dial, un espacio por la vida, una sección orientada al tema de los derechos humanos y la defensa de la vida. Presenta el espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos. Bienvenidos. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Les habla José Adolfo Bernal, hoy en su sección Un Espacio por la Vida. La sección para hablar del tema de los derechos humanos y la defensa de la vida. Sean todos y todas bienvenidos. El tema del reclutamiento que lo tocamos hace 8 días. El reclutamiento a los jóvenes para definir su situación militar por parte del ejército y las situaciones que se han presentado en algunos casos, en algunas ocasiones en las que los militares han hecho estos reclutamientos a la fuerza, y la preocupación que tienen los padres de familia, las organizaciones defensoras de derechos humanos y los mismos jóvenes de las comunas por este procedimiento que viene haciendo el ejército y que tiene preocupada a la gente, y que de hecho ya han salido algunas denuncias en torno a ese tema. Ese es nuestro tema de hoy en nuestra sección Un Espacio por la Vida, la segunda entrega del tema del reclutamiento forzado. Hay mucha preocupación, pues los jóvenes en particular y las organizaciones que trabajan con ellos sienten que poco a poco los espacios cotidianos de reunión, de encuentro con sus amigos, de salir a un sano esparcimiento, se les van cerrando, ya sea por parte de los grupos armados al margen de la ley que están prestos a reclutarlos también, o ya sea porque el ejército también de una u otra manera los acosa o los requiere para el reclutamiento y para la definición de su situación militar, situación que en muchas ocasiones por el procedimiento de ellos les causan temor de ser cogidos en la calle o en alguno de los sitios donde cotidianamente se encuentran con sus amigos. Esa es la preocupación que manifiestan las organizaciones sociales como la Organización Femenina Popular, quien en cabeza de Gloria Amparo Suárez nos dice: la muerte sin cautela ni prudencia. Están muy preocupados. Ellos dicen que cada día se les cierra más su espacio de movilidad, de poder transitar libremente, que no pueden estar tranquilos, que normalmente el hacerse en un parque, el hacerse en una esquina, conversar con sus amigos, amigas, les genera muchísimo problema, porque si por un lado no está el actor ilegal allí que los quiere también reclutar de alguna forma, llamándolo así, vinculándolos a sus acciones, ya sea pagándoles o sea de otra forma, pero que están acechando a los jóvenes a ver cómo los vinculan a sus dinámicas. Si no es por ese lado, entonces también aparece el actor armado que es legal, que es del Estado, que ellos considerarían que el verlos en el sector pudiese ser una garantía de tranquilidad, de poder sentirse seguros, apoyados. Entonces tampoco no se da eso, porque si los ven en el sector les toca pegar carrera, porque si no también van a ser montados a la fuerza a un camión, perseguidos y todo. Entonces muy preocupados en esa situación que vive el joven, casi que se convierte el ser joven hoy en un delito, porque si no lo persiguen uno, lo persiguen otros, si no los quieren atrapar uno, los quieren atrapar otros. Entonces de verdad que para ellos muy limitada y muy preocupadas las mamás, las mujeres en esta dinámica, porque es que tienen que estar alertas en todo momento y eso de que sus hijos no sean atrapados. Teniendo en cuenta que una de las instituciones del Ministerio Público que tiene que velar por los derechos de los jóvenes y de las organizaciones y de la ciudadanía en general en la ciudad es la Procuraduría, hablamos con el doctor Henry Zapata, quien es el Procurador Provincial de Barrancabermeja, y esto fue lo que nos dijo. Doctor Zapata, la Organización Femenina Popular y la Organización Paz Christi son los que han estado haciendo estas denuncias en el espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué se ha pensado entonces en torno a la Procuraduría? ¿Cuál sería como el camino que hay que seguir en estos casos? Mire,
El tema de la prestación del servicio militar obligatorio no es un tema pacífico al interior de la Procuraduría General de la Nación. Es lo primero que hay que decir. En otras palabras, el señor Procurador General de la Nación no nos ha impartido una instrucción en donde nos diga o nos oriente que hoy por hoy no se debe prestar el servicio militar obligatorio. Al contrario, la norma todavía continúa vigente, es una obligación de todos los ciudadanos, y en ese sentido nosotros lo que hemos querido hacer es que el Ejército Nacional comprenda desde la óptica del reclutamiento que en lo posible debe plantearse como una pirámide, en la que los primeros sean los que voluntariamente quieren acudir a prestar el servicio militar obligatorio. Si ya se acabaron los voluntarios, entonces continuar con el resto de las personas que por ley deben prestar el servicio militar obligatorio. El tema de la objeción de conciencia ha sido bastante definido por el señor Procurador General de la Nación en otros temas, como por ejemplo el tema del aborto tan discutido hoy por hoy, en donde él ha defendido la objeción de conciencia de los médicos y de los jueces que quieran apartarse de las decisiones de la Corte Constitucional. Es un tema álgido en estos momentos, pero respecto de la objeción de conciencia a la hora de la prestación del servicio militar obligatorio, todavía no hemos recibido la orientación de nuestro jefe máximo del Ministerio Público, y en ese sentido lo único que nos queda a nosotros como Ministerio Público es proteger y defender las excepciones a la prestación del servicio militar obligatorio que legalmente están establecidas. En el tema del reclutamiento a los jóvenes también hay algunas excepciones y algunas extensiones de ley que favorecen en algunas situaciones a los jóvenes para quienes no quieren prestar el servicio militar obligatorio, como lo plantea el doctor Henry Zapata, procurador provincial de Barranca Bermeja. De esto hablamos con Salvador Castro, dirigente de la organización Quinto Mandamiento, que hace trabajo con jóvenes en Barranca Bermeja. Salvador, ¿cuáles son las excepciones y extensiones que hace la ley en cuanto al servicio militar obligatorio? Dentro de la ley 48 de la que estamos hablando hay unas extensiones y excepciones de ley, ¿sí? Hay tres como etapas en ese momento, y hay unas extensiones permanentes, quiere decir que siempre van a estar, y es que reconoce a los indígenas que vivan en sus resguardos o que guarden su cultura, están exentos de ley en todo tiempo, quiere decir en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Son los únicos que están protegidos por la ley en excepciones de ley. Y las excepciones para las personas que no son indígenas, por ejemplo, son si tienen alguna inhabilidad permanente, si son hijos únicos. Sí, ahora también la ley de víctimas está reconociendo en su artículo 140 que todas las víctimas del conflicto armado en Colombia están exentas de prestar el servicio militar obligatorio, siempre y cuando haya guerra interna, pero si hay guerra exterior sí están obligados a ir al servicio militar, ¿cierto? Entonces, como esas excepciones de ley, padres de familia, si son jóvenes que mantienen a sus hermanitos y eso porque quedaron huérfanos, si sus padres tienen más de 60 años y no tienen capacidad de sostenerse y es el joven el que mantiene a sus padres, tienen excepción de ley. Y hay otra cosa que se llama extensiones de ley, que quiere decir que les da un plazo a los jóvenes para definir la situación militar, y ese caso es cuando tienen una incapacidad relativa o que se van en algún momento a mejorar de esa incapacidad que tengan, cuando están estudiando en el bachiller o están en la universidad. Hay otra extensión de ley, es cuando son desplazados, tienen por obligación, el Estado debe darles, o el Ejército debe garantizarles una libreta provisional por 3 años, y después de esos 3 años debe el joven definir la situación militar. Era Salvador Castro, invitado ya a nuestra sección Un Espacio por la Vida para hablar de estos temas que tienen que ver con el reclutamiento a los menores para definir su situación militar. También tuvimos al Procurador Provincial de Barranca Bermeja dando su opinión sobre este tema. El tema del reclutamiento para definir la situación militar de los jóvenes, que ha sido cuestionado y siempre ha causado temor por parte de los jóvenes, de las madres, que les da temor que sus hijos vayan a prestar el servicio militar obligatorio. De todas maneras, es una obligación
situación de ley de acuerdo a la ley 48, como lo define muy bien Salvador Castro en esta entrevista. Hemos querido hablar de este tema hoy ya que es sensible en nuestra ciudad por las situaciones mismas que se vienen presentando, por todo el tema de la violencia y por todo el tema del acoso a los jóvenes por parte de los grupos armados al margen de la ley. Desde el espacio de trabajadoras y trabajadores de derechos humanos hacemos un llamado para que se respeten los procedimientos y los derechos de los jóvenes en este tema del reclutamiento y de la definición del servicio militar obligatorio. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestra sección Un Espacio por la Vida. Los invitamos para una nueva sección dentro de 8 días, el sábado próximo, en este es su espacio radial Barranca Bermeja al Dial. Que tengan ustedes un resto de día muy feliz. Nuestra sección Un Espacio por la Vida, una sección orientada al tema de los derechos humanos y la defensa de la vida, presenta el espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos.